Muy buenas tardes. Bueno, me tocó a mí la continuación de abordar la intervención nutricional en las adolescentes con trastornos de la conducta alimentaria. Le agradezco enormemente la introducción que hizo Magdalena, así que tenemos ya bastante piso de lo que se habló para abordar específicamente el tema nutricional. Es tan amplio el tema, porque voy a tocar anorexia nerviosa y bulimia nerviosa, que traté de dar las herramientas más importantes y las dudas todos poder concentrarlo en la mesa redonda. Bueno, para partir y a la primera diapo, ya se ha mostrado bastante lo de anemia, pero me concentré en lo de anemia, de las informaciones que tienen estas pacientes, es lo que el nutricionista cuando trabaja, vienen con todas estas ideas y conocimientos que lo han ido obteniendo cuando navegan por internet o por Twitter, que trabajan estos portales de anemia. Si ustedes se pueden dar cuenta, acá sale bienvenido al mundo de anemia, donde todas somos hermosas. Mis amigos y yo vamos de compra a los mejores lugares, nos compramos la ropa de moda y somos la envidia de los demás por nuestro cuerpo esbelto. Nos gusta divertirnos y salir con chicos guapos, podemos pedir algo más, pero aunque todo parece perfecto, todo tiene su precio y hay una regla en este mundo: no comer. Entonces vienen pacientes con esa idea bastante clara. Cuando uno se pone a navegar en estos portales, nos podemos dar cuenta, ya lo había mostrado previamente Lorena, con estas pirámides alimentarias, que en realidad no podemos decir pirámides alimentarias, pero son pirámides que ellas han ido elaborando. Si ustedes se fijan en la base, 3 a 5 litros de agua al día, después té o café sin azúcar, después lechuga, pepino, tomate, después laxante y lo último, media naranja. Entonces son tips que ellos van manejando y con todas estas imágenes mostrando la delgadez, que es lo que se busca. Y cuando uno empieza a ver en estos portales, hay dietas que ellas se van entregando, consejos, y hay una gran variedad de dietas que podemos observar. Por ejemplo, princesas, buenas noches, acá les dejo una nueva entrada sobre las dietas más usadas por princesas a anemia. E igualmente yo también las he usado y les doy fe de que funcionan, si eres perseverante. De ahí uno empieza a navegar y hay dietas del agua, solamente consumen agua. Después hay dieta de las 500 calorías, bien detallado qué es lo que tienen que comer en los diferentes tiempos de comida. Después dieta de la piña y ahí una infinidad. Y con todas estas ideas vienen con mucho temor cuando llegan al nutricionista, que sabe que va a haber toda un drástico cambio en su alimentación, todas estas ideas preconcebidas que tenían con todas estas princesas que se ayudaban. Y ahí ustedes se pueden fijar que tienen estos chats donde dicen: yo estoy en mi peso ideal, mido 1,55 m, peso 39 kilos, si adelgazo más me ingresarán, lo más probable es que está en un equipo. ¿Cómo hago para mantenerme sin engordar? Tengo miedo de engordar y si comienzo a comer más, ¿qué hago? Gracias. Y ahí miren lo que le responden: pero qué mal debes de verte, me daría pena si te viera en la calle, sin ofender. Entonces esas son las formas de ir apoyándose en la situación en que están. Y acá, si ustedes se fijan, ¿cómo hago para bajar de peso en una semana? Hola chicas, tengo un grupo en WhatsApp, si quieren unirse, escríbanme. ¿Qué quiere decir eso? Que están en un grupo por WhatsApp las 24 horas. Tengo qué como, y ahí apoyándose con comentarios. Mido 1,58 m, peso 75 kilos, lo sé, soy una obesa mórbida, ya no puedo seguir así, quiero ser Ana, ayúdenme. Y ahí van. Entonces son pacientes que llegan, la mayoría con toda esta carga, con todos estos conocimientos.
Entonces, vamos a hablar ahora un poquitito de la anorexia nerviosa. A mí me gustan bastante estas 4 imágenes porque representan finalmente cómo llegan estas pacientes a la consulta. Piensen que del equipo que las trata, obviamente que las que más le complica es cuando llega el nutricionista, porque sabe que va a haber el tema del peso, de la alimentación, entonces como la parte que llegan más nerviosas, más complicada. Obviamente que el resto también, pero acá se habla el tema de los alimentos. Entonces son pacientes que están en un túnel bastante oscuro y que hay una luz pero muy muy lejos. A medida que va pasando el tratamiento, obviamente que se van acercando. Como muy bien hablaba Magdalena, es un tema el abdomen, o sea, siempre su punto central en el cuerpo es la molestia que le causa el abdomen. Y como ustedes saben que tienen alteración de la imagen corporal, son abdómenes totalmente planos, pero que ellas sienten que son un abdomen muy abultado. Un gran tema con comer y este miedo que todo el mundo como que les ofrece, que está estos alimentos y que ellas no quieren alimentarse. Entonces, ¿cómo podemos abordar estas pacientes? Yo me quise abocar un poquitito más a las anorexia restrictivas en este caso, que son las que tienen una gran restricción calórica y que en el fondo es tanta la restricción que llegan a consumir 300 calorías, 400 calorías o incluso menos. Y que si pudiéramos pensar, sus requerimientos son 1800 y están consumiendo 300. Entonces hablamos más que nada de la fisiología del ayuno, sino del semi-ayuno, porque hay algo de consumo, ¿ya? Entonces, el metabolismo tan alterado cuando hay este semi-ayuno que lo que se refleja en las características que tienen estas pacientes. Para ver el tema de la fisiología del ayuno, lo que siempre se muestra, y es como reiterativo siempre, pero es la mejor imagen de demostrar cuáles son las características o qué es lo que presenta toda persona que se somete a una restricción calórica. Este estudio, si ustedes se fijan, se hizo en el año 1950. Ahora por el tema comité de ética, cero posibilidad de llevar a cabo un tipo de estudio como se hizo en esa década. Estos fueron estudiantes de la Universidad de Minnesota, que eran 46 individuos sanos, y fueron sometidos a restricción calórica durante 6 meses y consumían el 50% de la ingesta, se les restringió y mantuvieron su actividad normal. Y ahí ustedes ven una foto, todos los participantes del estudio. ¿Qué fue lo bueno de este estudio? Obviamente que todos bajaron de peso. O sea, nosotros sabemos que cualquier persona que se somete a una restricción calórica va a bajar. En este primer gráfico, lo que demuestran es cómo baja el peso, una gran caída del peso corporal. La gráfica de abajo muestra los kilos en masa grasa que también bajan. El gráfico de allá muestra el gasto energético en reposo, que el organismo es tan inteligente que cuando hay una restricción calórica hace que todas sus funciones vitales disminuyan. Entonces el gasto energético en reposo también disminuye. Y abajo se demuestra el el balance nitrogenado, que en el fondo en los primeros días de iniciado un semi-ayuno hay una utilización importante de las proteínas, pero que esta después se detiene, porque si no, las anoréxicas no podrían vivir. Entonces por eso, ¿qué es lo que hace el organismo? En forma muy inteligente se adapta y finalmente lo que utiliza como combustible son los cuerpos cetónicos, que se llama mejor se cetoadapta a esta paciente. Entonces nos encontramos que frente a todos estos cambios físicos hay cambios psicológicos. Y estos son los cambios, algo me pasa acá. Irritable, ¿quién no se pone irritable realmente cuando pasa más de 6-8 horas sin comer? Entonces todos estos pacientes, todos estos individuos que tuvieron con esta gran restricción calórica, ¿qué cambios psicológicos se demostraron? Irritables, falta de concentración, disminución del deseo sexual, solo pensaban en comer, aislamiento social. Y eso es lo que mayormente se refleja cuando llegan los pacientes recién ingresados al tratamiento, que uno le pregunta a los papás, ¿y cómo anda el humor? Terrible, no se soporta ni ella misma. Entonces andan de muy muy mal humor, dejan de juntarse mucho con sus amigas, o sea hay un elemento social importante. Y en la rehabilitación, cuando se empezaron a rehabilitar estos estudiantes de Minnesota, lo que más mencionaban era el dolor abdominal que presentaban cuando empezaban a aumentar su ingesta alimentaria y también la regurgitación. Y eso también es lo clásico que ocurre con las pacientes
que les duele mucho, mucho el estómago y que en el fondo ellas dicen que tanto les duele que en realidad deberían comer menos, pero como es algún proceso normal, hay que continuar nomás alimentándola. Entonces, teniendo más o menos claro que estos son los cambios metabólicos que ocurren, nosotros tenemos que empezar el proceso de la realimentación. Y acá, como nutricionista, es importantísimo que antes que yo la vea a la paciente, la vea a la Magdalena como médico para que haga todo el chequeo de examen médico, cosa cómo está la estabilidad del paciente, cosa que ahí, dependiendo de ese punto de partida, partir ahí la realimentación. Eso es lo ideal. Algunas veces pasa que los pacientes ingresan primero conmigo, yo le hago unas indicaciones muy generales, hago el tiro de la interconsulta con Magdalena, cosa que las dos siempre vamos muy alineadas en el trabajo, la mirada del médico y la mirada del nutricionista. Entonces, nosotros cuando empezamos la realimentación en estas pacientes, lo primero que históricamente siempre se ha sabido que cualquier persona que está sometida a un ayuno, a una gran restricción calórica, ya sea anoréxica o otras patologías como cáncer, siempre como que el que tiene más susto es el síndrome de realimentación. Que históricamente se ha visto que el síndrome de realimentación puede causar incluso la muerte en los individuos si es que no se hace una buena realimentación con un buen acompañamiento de suplementos, con un buen acompañamiento de exámenes bioquímicos, todo. Entonces por eso es importante que el síndrome de realimentación es una señal. Cuando uno ve los tratamientos de anorexia, siempre se menciona que hay que tener mucha cautela con el síndrome de realimentación. Eso lo puedo decir que décadas anteriores siempre se hablaba de eso. Ahora en las últimas publicaciones ha cambiado el tema del síndrome de realimentación con la anorexia. ¿Qué es lo que se ha visto? Que generalmente el síndrome de realimentación se veía que los pacientes tenían complicaciones cuando se dan ingestas alimentarias muy altas. Entonces siempre se aconsejaba, en los pacientes con anorexia estoy hablando, ingestas energéticas bastante bajas para prevenir el síndrome de realimentación. ¿Y qué se ha visto cuando se han hecho muchos estudios de pacientes con anorexia hospitalizadas, con diferentes ingestas energéticas, obviamente bien controladas para prevenir? Se veía siempre que el síndrome de realimentación no era tan alto, no era algo tan frecuente que ocurriera. Entonces, ¿qué se ha visto? Que finalmente el síndrome de realimentación en los pacientes con anorexia no estaba correlacionado con la ingesta energética. ¿Y con qué estaba correlacionada? ¿Qué tan bajo peso tiene la paciente con anorexia? ¿Qué quiere decir eso? Que las pacientes que tienen bajo peso, muy por debajo de lo que se espera, las que están más desnutridas, esas son las que van a tener mayores posibilidades de tener síndrome de realimentación, independiente con qué carga de ingesta energética se utilizan. Entonces, por eso la mayoría de los últimos estudios han mencionado que las que hay que tener mucho cuidado dentro de un pool de pacientes con anorexia son las que están más comprometidas con su peso, ¿ya? Y obviamente que el indicador que más nos ayuda con el síndrome de realimentación es el fósforo en sangre. Entonces aquí yo les muestro que un último estudio del 2015, los anteriores, la época del 90, del 80, del 2005, siempre se habla mucho de realimentar a los pacientes con anorexia nerviosa muy conservadores, que partir con muy bajas cargas energéticas. ¿Y qué se ha visto en estos últimos 2013, 2014 y los australianos que han sido como bien pioneros? Estos estudios obviamente que se han llevado a pacientes hospitalizados, que uno puede controlarlas bastante bien. Si ustedes se fijan, parten los primeros días con 1 caloría por ml, después a los 7 días de tratamiento ya van con 1800 calorías, al día ya la segunda semana van con 2100 y ya a las 2 semanas con 2400 a 3000 calorías, o sea, bastante. Y si ustedes se fijan, con sondas nasogástricas nocturnas, con suplementos y además con suplementos de fósforo para prevenir cualquier síndrome de realimentación. ¿Y qué es lo que demuestran estos pacientes? Las pacientes tienen una ganancia de peso la primera semana de 2,7 kilos. Generalmente las guías clínicas aconsejan que las anoréxicas deberían subir lo ideal 500 gramos semanales. Porque como es un trastorno psiquiátrico, una paciente que tiene un gran drama con el peso, subir 3 kilos en una semana es como bastante. A las 2 semanas y media tuvieron un promedio de ganancia de peso de 5 kilos y ninguno desarrolló síndrome de realimentación.
En la diapositiva anterior, en realidad, se me olvidó mencionar que más o menos es una muestra de 78 con una promedio 14, y si ustedes se fijan, un peso más o menos que bordean en todos de 40 kilos, o sea, bastante comprometida. Entonces, en la conclusión es que este protocolo resulta con una ganancia de peso inmediata y bien tolerada, no hubo indicadores de síndrome de realimentación y que el protocolo es replicable. Entonces, los últimos centros, por ejemplo Australia y otros países, están aconsejando que es mejor esta ganancia de peso acelerada. ¿Por qué? Para ir disminuyendo la comorbilidad psiquiátrica o psicológica, porque entre más bajo peso, más complicadas están para ir evolucionando el tratamiento. ¿Qué es lo que se hace generalmente? Nosotros en general somos más conservadores en el inicio de la realimentación. Acá hay varias guías, varias organizaciones internacionales. Si ustedes se fijan, algunos mencionan el partir con 5 calorías por kilo día, otras entre 30 y 40, que es la que más utilizamos nosotros acá por lo menos, otras que entre 600 a 800 calorías. Entonces generalmente hay un rango bastante amplio de cómo se puede partir. ¿Qué es lo que generalmente se utiliza en un enfoque ambulatorio? Es de lo que está ingiriendo la paciente ir aumentando. Pero ustedes también se preguntarán, no siempre lo que nos menciona la paciente es verdad. Entonces ahí va mucho la primera consulta, la anamnesis alimentaria que uno hace, el recordatorio de 24 horas, lo que puede aportar los papás, y si no, uno parte con las 30 o 40 calorías del peso de la paciente. Después, cuando uno, más o menos hablando de lo de la realimentación, ¿cuáles son los objetivos que uno tiene que tener claro con las pacientes con anorexia nerviosa? Fijar el objetivo de peso, que eso obviamente que no lo vamos a conversar con la paciente, sino el equipo tiene que ver, ya, esta paciente es una anorexia que está con bajo peso, cuál es el peso que nos vamos a poner como meta, percentil 10, percentil 25, porque lo que más trabajamos nosotros es con adolescentes. Establecer el incremento ponderal semanal. Nosotros somos más conservadores, pero también de repente nos cuestionamos si tan conservador será bueno. Eso también va dependiendo de cada paciente. Pero las pacientes si van subiendo lo que nosotros esperábamos, 500 gramos, y ellas van en el fondo, agradecen bastante cuando es lento, porque es tanto el temor que tienen, pero hay pacientes que cuando no están tan complicadas, un mayor incremento tampoco no es problema. Entonces uno va viendo mucho, personalizando. Lo que uno trabaja es ordenar la alimentación y la introducción gradual de alimentos evitados, porque obviamente que hay muchos alimentos que no consumen. Los clásicos, el pan siempre sale para afuera, el arroz, los tallarines, o sea, todo lo que es masa, es lo que generalmente las pacientes le tienen un terror reintroducirlo. Entonces por eso uno va trabajando con masas de taco, con panqueques, o sea, va viendo otras alternativas que son hidratos de carbono, pero que no les cause tanto susto. En este manejo, como yo les iba contando, está la recuperación del peso, y esta fotografía en el fondo es un poco lento el computador, ya llegamos. Esta mano con esta balanza y esta niña es como acompañar el rol que me toca a Magdalena y a mí. Nosotros fuertemente vamos trabajando el tema de la recuperación del peso, cómo va, ir acompañando, porque podemos ir súper bien, algo pasó, algo puntual en la familia, no hubo buena adherencia, se perdieron, después volvieron, bajaron 4 kilos. Entonces esto del peso es muy dinámico, pero si ves un tratamiento que la familia está muy alineada, está muy adherida al tratamiento, están cumpliendo todo lo que nosotros le decimos, la paciente va bien, podemos ir haciendo una recuperación de peso muy óptima. Con respecto al peso, como yo le había mencionado anteriormente, ¿cuál es el peso meta o el peso mínimo saludable que uno se plantea como equipo? No hay consenso, y hay muchas cosas de trastorno de conducta alimentaria y la intervención que no hay consenso, que finalmente cuando uno revisa la literatura, finalmente son comités expertos los que van dándonos algunas luces. ¿Qué es lo que nosotros por lo menos trabajamos? Es que si la paciente anoréxica está con bajo peso, es llevarla al peso mínimo saludable, que es el percentil 10 como primera meta. Generalmente, como están con amenorrea, y ustedes saben que la amenorrea tampoco no es indicador de que cuántos kilos para subir va a llegar la regla, uno va viendo. Si con el percentil 10 pasó unos meses, no pasó nada, vamos llegando al percentil 25, ¿ya?
Se puede modificar si el peso premórbido era más alto o más bajo. ¿Qué quiere decir eso? Que si son adolescentes anoréxicas que previamente tuvieron obesidad o sobrepeso, van a tener una recuperación de peso más acelerada que las que siempre han estado bajo peso o normopeso. Y lo de la restauración de la regla, por eso en el fondo se sacó como criterio del DSM-4 la menorrea, porque no sabemos a qué peso le va a llegar, se va a restaurar la regla, eso depende de cada paciente. Eso era un poquitito de contarles con respecto a la anorexia. Es importante que en la evaluación nutricional que yo por lo menos abordo, aparte del peso, la talla, en los pliegues cutáneos y el perímetro braquial. Entonces cada vez que la paciente yo la peso, le mido el perímetro braquial, porque tiene que ser concordante los dos. También ir viendo cómo va evolucionando sus indicadores musculares, sus indicadores grasos. Entonces es súper importante la composición corporal en ellas. Bueno, el otro es la bulimia, al igual que la anorexia, estamos ahí en ese túnel también, un tema con una obsesión con el peso, el tema de las conductas purgativas, y esto cuando empezamos con el tema de los atracones. Las pacientes con bulimia generalmente son pacientes que llegan a la consulta cuando llevan varios años con la bulimia, que llegan en el fondo muy cansadas y desgastadas a la consulta, que en el fondo ya están cansadas, están las 24 horas del día pensando en qué va a comer, que está gorda, que no se siente bien. Entonces, la experiencia de nosotros, que son pacientes que llegan generalmente ya como universitarias, que están en el periodo adolescente, que no fueron detectadas por los papás y que llegan. Y otras, adolescentes que empiezan 2 o 3 meses y los papás estuvieron alerta y la llevan a la consulta. ¿Cuáles son los pensamientos que guían la alimentación y reemplazan la conducta alimentaria normal? La paciente piensa, hoy no debo comer, ayer comí demasiado, siento miedo por haber comido, me siento gorda, tengo miedo el día después, si como, si no como. Entonces están todo el día y con esta cara, o sea, siempre con esta cara así de mucha preocupación, de desgaste. A mi parecer, esta imagen me parece tan bien porque explica mucho lo que le pasa a estas pacientes y lo que nosotros también le explicamos en la consulta. ¿Cuál es el pensamiento de una paciente bulímica? Como hay descontrol